Hoy, en Offside, viajamos a Cracovia para vivir uno de los derbis más calientes de toda Europa y también conocer lo que ocurre en las gradas polacas y fuera de ellas. A orillas del río Vístula se levanta la segunda ciudad más grande de Polonia. Dicen de ella que es una de las más bellas de todo el continente. Offside en Cracovia. Cracovia era un lugar de cultura, de universidades, de conocimiento a principios del siglo pasado, hasta que la despreciable huella del nazismo acabó por aplastar todo el país. Después llegaron décadas de régimen comunista que finalizaron en la década de los 80 con la revolución liderada por el sindicato Solidaridad. Las calles de Cracovia, los rincones de esta ciudad, esconden todo un tratado de historia contemporánea. Cracovia no es la capital de Polonia, pero es el centro cultural de un país que ha dado 17 ganadores del Premio Nobel. Un paseo por la ciudad es suficiente para comprobarlo. Por la arquitectura y, sobre todo, por sus ciudadanos. 1 de cada 4 habitantes es estudiante de la Universidad de Cracovia, la segunda más antigua de Europa Central. En Cracovia, como en todo el país, saben pasarlo bien y nada les gusta más que buscar una buena excusa para compartir una cerveza. Polonia es el 6º país que más consume esta bebida per cápita, por detrás de la República Checa, las Seychelles, Austria, Alemania y Namibia. Se estima que cada polaco bebe casi 100 litros de cerveza al año. El catolicismo está muy arraigado en Polonia. El primer papa eslavo de la historia, Juan Pablo II, era polaco. Según un estudio reciente, el 86% de sus habitantes son religiosos, haciendo de Polonia el país más devoto de Europa. Por cierto, un aviso para turistas con prisas. Cruzar la calle con el semáforo en rojo es ilegal y puede suponer una multa importante. En lo futbolístico, Cracovia presume de uno de los derbis más antiguos y que más veces se ha disputado en todo el mundo. Los dos principales equipos de la ciudad, el Wisła y el Cracovia, se enfrentaron por primera vez en este mismo parque en 1908. Hoy, más de un siglo después, el derbi no se sigue jugando en el parque, como es obvio, pero casi. Allí, detrás de los árboles, asoma el campo del Wisła y a mi espalda está el campo del Cracovia. 2 estadios separados por menos de 1 kilómetro que ejemplifican de manera muy simbólica una de las mayores rivalidades del país. Un partido idóneo para tomarle el pulso al fútbol polaco, a lo que ocurre en las gradas y lejos de ellas. Ser de Cracovia, vivir en Cracovia, obliga a definirse. Incluso aquellos a los que no les gusta el fútbol deben significarse. O son del Wisła o son del Cracovia. Una rivalidad centenaria entre 2 equipos de la misma ciudad. Es el derbi más antiguo del fútbol polaco. Oba kluby zostały założone na początku XX wieku. W tym samym czasie były jednymi z najstarszych polskich klubów. Oba stadiony były też położone bardzo blisko siebie. Krakowie założyło środowisko akademickie, czyli bardziej inteligenckie. Wisła z kolei bardziej miała korzenie pracownicze, była klubem takiej prostych ludzi właśnie pracujących. No i to już na początku rodziło pierwsze tarcia, pierwsze konflikty, ale najważniejsza przyczyna rywalizacji była taka, że te kluby były po prostu pierwsze i pierwszymi najmocniejszymi klubami w Polsce. A principios del siglo pasado, antes de la invasión nazi, casi 1/3 de la población de Cracovia era de origen judío. El Wisła no los aceptaba en sus filas, el Cracovia sí. La rivalidad fue germinando poco a poco entre los 2 grandes equipos de la ciudad, hasta que un jugador de la época bautizó el derbi con el nombre que mantiene hasta nuestros días, la Guerra Santa.
Nie chodziło o kwestie religijne, chodziło raczej o kwestie otwartości w tych pierwszych latach, że Krakowia też przez to, że była zakładana przez środowisko akademickie, no była demokratycznym klubem i pod tym względem się wyróżniała. W tamtych czasach było tak rzeczywiście, że te kluby były zakładane, przypisane do narodowości, czyli były tutaj kluby rzeczywiście żydowskie zakładane przez Żydów, były kluby polskie jak Wisła. No i Krakowia też była polskim klubem, ale ona nie zwracała uwagi na to, czy ktoś jest, jakiego ktoś jest pochodzenia. Dlatego, że nie zwracała uwagi, no to inni nazywali ją Żydami, co miało być pejoratywne, natomiast kibicom Krakowi to nie przeszkadzało, bo byli otwarci. El derbi de Cracovia sobrevivió a la guerra, jugándose incluso a escondidas de los nazis, y llegó a la época moderna como una rivalidad muy intensa, pero de alcance local. Pocos lo pueden explicar mejor que Kazimierz Miesic, el máximo goleador de la historia del Wisła, en el que jugó 16 temporadas. No i przed tym derby wszyscy zawodnicy się znali i z Krakowi, i z Wisły, bo byli zawodnicy, którzy z Krakowa pochodzili. Mało było obcych zawodników. Teraz, wiadomo, zmieniły się czasy, dużo jest obcokrajowców. Z Krakowa jest bardzo mało zawodników i w Wiśle, i w Krakowi. I to są różnica derbów, ponieważ przedtem, po meczu spotykaliśmy się. Teraz już tego nie ma. I kibice się nie lubią, jednych i drugich. I tutaj jest najważniejsze właśnie wygrywać mecze w derbach. Precisamente por eso, por la presencia cada vez más habitual de jugadores foráneos, aterrizamos en Cracovia esperando un derbi con mucho acento español, tanto en el campo como en el banquillo. Pero nada más llegar, nos encontramos en la prensa local la noticia de la destitución del entrenador español Quico Ramírez a solo 48 horas del partido. Nos citamos con el ya ex-entrenador del Wisła en el centro de la ciudad. Quico, de entrada la entrevista no es en las circunstancias que habíamos hablado tú y yo hace un par de días. No, bueno, el fútbol tiene estas cosas. La verdad es que, bueno, ha sido una situación difícil, pero bueno, está en el ADN del entrenador. Yo creo que el fútbol pues, ha evolucionado muchísimo en España, ¿de acuerdo? En todos los sentidos. A la hora de gestión del club también ha evolucionado muchísimo y aquí, pues bueno, yo creo que ellos están pasando por donde en España se pasó hace 15 años, ¿no? Es decir, una liga polaca en la cual el entrenador del Spongnan y yo éramos los únicos supervivientes de hace un año, los únicos. Todos los demás han sido destituidos. O sea, desde que tú llegaste hasta ahora, que ha pasado un año, solo queda un entrenador que continúe en el cargo. Un entrenador. Todos los demás han sido destituidos. Bueno, ellos piensan que para que el equipo cambie mentalmente, pues tienes que cambiar el entrenador. Y si el entrenador que tenías era un entrenador muy duro, pues tienes que poner uno muy blando. Bueno, y viceversa. Es lo que se pensaba en España hace unos años. No nos equivoquemos. Yo como futbolista he vivido esas situaciones, ¿no? Lo primero que te llama la atención, el ambiente del fútbol. El ambiente del fútbol lo hace la gente, la afición. El colorido, los campos llenos. La verdad es que es uno de las cosas que yo les he dicho a los españoles que he traído aquí. Decir, oye, tú, en España el fútbol tiene un gran nivel, hay grandes equipos, pero realmente aquí vais a vivir un poquito lo que es el fútbol de verdad, las gradas llenas, la gente que te apoya, que canta durante todo el partido, a lo mejor a 4, 5 o 10 grados bajo cero. Da la sensación que lo importante para ellos es la fiesta que viven dentro de las gradas, que lo que pase dentro pues, es lo de menos, ¿no? Aunque sea importante es lo de menos. Esa es la sensación que a mí me da. En cuanto al tema de Ultra, bueno, sí que es verdad que existe entre ellos pues, bueno, una rivalidad más allá de lo deportivo, ¿no? Sí que es verdad que he vivido bengalas, he vivido pues, botes de humo, se ha parado el partido varias veces. En España se tira una bengala y cierras el campo y metes una multa descomunal, y aquí una bengala no. Yo aquí he vivido el día del San Netja, pues 100 o 200 bengalas. ¿Qué nos vamos a encontrar en el partido? De entrada esperábamos encontrarte a ti en el banquillo y eso no va a ser así. Pero tú has vivido ya otros derbis de Cracovia. Para ellos es el partido más importante del año de largo. Es decir, yo creo que es equiparable a ganar el campeonato.
¿Qué nos vamos a encontrar en el campo? Os va a sorprender. Os va a sorprender. A mí me aconsejan que no vaya al campo. Es de alto riesgo. Es de alto riesgo. Espero que no pase nada. Por el bien del fútbol, espero que no pase nada. Pero bengalas va a haber, muchísimas. Parar el partido lo van a parar, seguro. Por el humo, por las bengalas y, bueno, van a hacer fuego, van a arrancar asientos. Esas cosas seguro que van a pasar. Espero que no pase nada más. Kiko Ramírez nos pone sobre aviso. No es un partido más, no es un partido normal. En la misma dirección se expresan Jesús Imaz y Javi Hernández, jugadores españoles que están a punto de disputar el derbi por primera vez. Me atrevería a decir que es el partido que más expectativa crea de aquí, de la Liga. ¿Cómo te explican lo que significa el derbi? Porque en polaco no será. O sea, de momento tú llevas un año más que Jesús en el país, pero el polaco es complicado, pero aún así os acaban transmitiendo de alguna manera todo lo que implica, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque sea en polaco o en inglés, sabemos que nos están pidiendo que ese día demos el máximo, que es un partido muy importante para la gente, que ese día no podemos perder. Por lo general se vive más el fútbol que en España, quitando los equipos grandes como puede ser Madrid o el Barça o Atlético de Madrid, equipos de arriba. Para mí eso yo creo que me influye para bien, que haya tanta gente y que haya un ambiente así, a mí me influye para bien, me motiva mucho más, yo creo que y a la mayoría de jugadores igual. No se callan, chillan mucho, hay estadios que entran bengalas, cuando en España está prohibido. Tuvimos un partido en casa con el Sandeccia que incluso lanzaron bengalas al campo y se tuvo que parar el partido 10-15 minutos. Eso en España no suele verse y aquí pues en varios estadios es normal. Y eso como profesional te choca, lo disfrutas, le ves incluso la parte peligrosa. Claro, se están parando partidos porque se lanzan cosas, ¿no? Hay veces que a mí me pasó también el año pasado, eso en el último partido de Liga, que jugaba en casa de un equipo que ya estaba descendido y se paró también 15 minutos para empezar a lanzar bengalas y pasa un poco de miedo porque no es muy positivo tampoco que lancen cosas en el campo. En los últimos años, el derbi de Cracovia ha sido noticia más allá de Polonia, y no por el resultado ni por lo que ocurre sobre el campo. Los enfrentamientos entre los grupos radicales de ambos equipos han trascendido las fronteras del país, convirtiéndolo en uno de los partidos más peligrosos de Europa. To, że przemoc tutaj pomiędzy oboma klubami wyszła na pierwszy plan, to jest świeża sprawa. Myślę, że to jest kwestia ostatnich 15-20 lat, kiedy ultrasi wyszli na pierwszy plan w tych derbach. Kraków jest dość specyficzny i od zawsze był dość specyficzny i mam wrażenie, że to, co dzieje się tam, zostaje tam. I wydaje mi się, że to, co w Krakowie uchodzi za naturalne, w innych miastach mogłoby być przynajmniej niemile widziane, a może i potępiane. Ya ha anochecido y poco a poco la ciudad va respirando de otra manera, de una forma un poquito más acelerada. Hay mucha policía, hay mucha calle cortada, es noche de derbi en Cracovia. El partido se disputa en el campo del Cracovia, de menor capacidad que el del Wisła. Los aficionados locales acceden al estadio sin problemas. Sus radicales, la Jude Gang, han entrado mucho antes para preparar los tifos y las acciones de animación que llevarán a cabo durante el derbi. Cracovia! Jude Gang! Będzie klimat, będą race. Jebać Wisłę maczetami! Tak. Robimy rozpierdol, no, bo to jest nasze święto i my... Mientras, los seguidores del Wisła, hoy visitantes, se reúnen en los alrededores de su propio estadio. Desde allí sale la escolta policial que les conducirá al derbi. Faltan más de 2 horas para que arranque el partido y quien está a mi espalda es la afición del Wisła. Son menos de 1000 los que han conseguido una entrada y están siendo trasladados de un estadio a otro donde hay muy poquita distancia
con unas medidas de seguridad impresionantes. Casi que hay más policías que aficionados controlando este desplazamiento de la hinchada, hoy visitante en el derbi de Cracovia. El partido está a punto de empezar, los últimos espectadores ya están ocupando sus localidades, cosa que no podrán hacer nuestras cámaras que hoy, lamentablemente, se quedan en la puerta. Offside solicitó en tiempo y forma la acreditación para 4 partidos de la primera división polaca. 3 de ellas nos fueron concedidas y la última, la correspondiente al derbi de Cracovia, nos fue denegada sin demasiadas explicaciones. Después de unas cuantas llamadas telefónicas, la Ekstraklasa, la primera división polaca, la liga profesional polaca, argumentó que no quería proyectar al mundo como imagen del fútbol nacional, del fútbol polaco, lo que iba a ocurrir hoy, o lo que puede ocurrir hoy en el partido entre el Cracovia y el Wisła. En definitiva, que no quieren que las cámaras de Offside muestren a los telespectadores de beIN Sports lo que va a ocurrir hoy en el partido. Desde Offside lamentamos la decisión, pero al fin y al cabo la acatamos, aunque no nos guste. También nos planteamos si no sería más interesante poner el esfuerzo y poner todo el énfasis en erradicar según qué tipo de comportamientos, en vez de intentar taparlos u ocultarlos. Y también lanzamos una pregunta. ¿Qué tiene pensado la Ekstraklasa para evitar que los 15.000 reporteros gráficos que estarán hoy en la grada, todos ellos con su teléfono móvil, no compartan en la era que estamos viviendo todo lo que puede suceder en el estadio a través de las redes sociales? El resumen provisto por la Liga Profesional Polaca muestra un ambiente espectacular, con enormes mosaicos en la grada local. Los vídeos que miles de asistentes al partido comparten en sus redes sociales enseñan también cómo la pirotecnia está presente desde el inicio del choque. El Wisła empieza mandando y marca 2 goles antes del descanso. El segundo, obra de Jesús Imaz. Nada más retomarse el partido, Imaz repite. El partido parece sentenciado, más aún cuando el también español Carlitos marca el cuarto de falta directa. Sin embargo, desde la tribuna parece que la atención de los espectadores, no solo de los que ocupan los fondos del estadio, está más centrada en lo que ocurre fuera de los límites del campo. A 20 minutos del final, el árbitro tiene que detener el partido. Empieza la batalla entre los radicales de ambos equipos. Bengalas y otros artefactos vuelan de una grada a otra en un peligrosísimo intercambio de golpes. Los jugadores tienen que marcharse a los vestuarios. La policía finalmente accede al estadio para contener los enfrentamientos tras verse desbordado el dispositivo de seguridad privada. Las imágenes grabadas por los aficionados aparecerán en los informativos de toda Europa al día siguiente. La Liga Polaca, sin embargo, no incluye en su resumen nada relativo a la interrupción del partido. 15 minutos más tarde, aún con el humo sobrevolando el césped, los jugadores regresan para acabar el partido, que finaliza 1-4 para el Wisła. En el momento que tú interactúes con la gente, estás muerto. Tú debes de hacerte como una burbuja, ¿entiendes? Y no salir de ella. Porque si te pones a ver lo que hay fuera, a pensar lo que hay fuera, estás perdiendo energía en lo que tienes que hacer, que es jugar al fútbol. ¿Qué pasaría si te pusieras a pensar en...? No jugarías bien. Sería imposible. Sería imposible jugar bien. ¿Se pasa miedo en algún momento? Yo creo que no. Miedo no. Sí que es verdad que cuando pita el árbitro y se para el juego y entonces miras y te fijas, ahí es cuando entiendes lo que está pasando. Si te das cuenta, muchos futbolistas en jugadas puntuales están mirando a la grada.
Y un saque de banda está mirando a la grada. ¿A quién miran? Si el balón está en la línea. Bien, el movimiento ultra en Polonia es uno de los más importantes en Europa del Este, que es donde hoy en día tenemos el foco de irradiación más potente de este fenómeno del vandalismo en el fútbol, junto con Rusia. Yo creo que son los dos países que un poco están a la cabeza de este fenómeno, liderando por la fortaleza de los grupos, la cantidad y la beligerancia de los mismos. El fenómeno de los hinchas organizados, ¿no?, al que nos referimos, se gesta en los 70. Y es un poco un intento de disidencia en un régimen aún comunista. La apertura del país permite viajar, por ejemplo, a los hinchas, conocer nuevas realidades, y se empieza a importar, por ejemplo, en los 90 el fenómeno de los hinchas británicos y el fenómeno hooligan. Esto converge con la erupción de los cabezas rapadas, del fenómeno, una moda en sí misma, y por tanto empieza a gestarse las primeras firms ya altamente organizadas, ya vinculadas a atacar a la afición rival. Esto va evolucionando hasta el día de hoy, y el punto de inflexión último sería en los años 2000, cuando este fenómeno, podríamos decir, que se vincula ya al crimen organizado con una sofisticación mucho más avanzada. Firmas bastante grandes, firmas quiere decir grupos, colectivos grandes, altamente organizados, jerárquicos, con una cúpula, grupos altamente militarizados, podemos llamar, o milicias, prácticamente, que entrenan. Un cambio importante, por ejemplo, es el tema de la ingesta de alcohol. Hasta hace 10 años era común que los hinchas fuesen borrachos y tal, pero la sofisticación de los enfrentamientos y esta competencia más allá del estadio, de la grada, de ver qué firma es la más fuerte, ha llevado a que muchos incluso lleguen a abstenerse de beber alcohol y a entrenar diariamente para ser así más fuertes. Carles Viñas lleva 2 décadas investigando y documentando los movimientos relacionados con el extremismo político en el deporte. El perfil que dibuja remite al aficionado español a imágenes recientes, cercanas en el tiempo, como lo acontecido en la última visita del Legia de Varsovia a Madrid para jugar un partido de Liga de Campeones. La percepción interna, sin embargo, es diferente, apreciando incluso síntomas de mejoría. Niestety przez lata polscy chuligani zapracowali, że tak się wyrażę, na taką złą renomę. Wciąż zdarza się wiele takich patologicznych zachowań, ale na pewno idzie to w lepszym kierunku. Myślę, że kontrast w porównaniu do niektórych innych lig sprawia, że jest polska piłka postrzegana jako taki dziki wschód. Moim zdaniem bardzo dużo się zmieniło w ostatnich 20 latach, bo w latach 90. neonaziści, skinheadzi byli dość istotną grupą, nie tyle nawet na trybunach, co w ogóle w świecie subkultur. Natomiast w miarę, gdy cywilizowała się cała Polska, gdy rozwijało się społeczeństwo, gdy coraz więcej osób poznawało historię naszego kraju, to nastąpiło przekierowanie takiego ciężaru z tej strony zbyt mocno propagującej tego typu system w stronę zwykłego patriotyzmu i takiego zdrowego konserwatyzmu. Una de las características del movimiento ultra en Polonia es la uniformidad ideológica. La animadversión entre colectivos viene dada por otros condicionantes, al contrario que en otros muchos países, los enfrentamientos no corresponden al esquema de grupo de izquierdas contra grupo de derechas. Wydaje mi się, że cała Polska jest dość jednolita pod tym względem. Nie chodzi mi tu o to, że każdy z nas jest katolikiem, który co tydzień chodzi do kościoła i jest, nie wiem, przypina mu się łatkę rasisty czy faszysty, bo na pewno to są przesadzone określenia. Ale myślę, że w
tradycja naszego kraju wymusza pewnego rodzaju antykomunistyczne podejście. No solo en Polonia, sino en todos los países de Europa del Este, al caer el muro, al caer la Unión Soviética, se produce un fenómeno a la inversa, ¿no? De resurgimiento del ultranacionalismo en clave anticomunista. La extrema derecha está muy presente en los estadios, colectivos de hinchas radicales organizados de izquierdas son minoritarios o prácticamente inexistentes. Y la razón es esta. Pese a esa uniformidad ideológica, existen rivalidades y hermanamientos entre los colectivos de todo el país. En Polonia no resulta extraño que los grupos se desplacen a un partido en el que no juega su equipo para dar apoyo a un grupo amigo cuando se enfrentan a un rival que ambos tienen en común. Niestety ma to związek nie do końca z futbolem, a tutaj wkraczamy na kwestie narkotykowe. Rzeczywiście wiele z tych grup ultras czy grup kibicowskich, kibicowanie klubowi jest tylko przykrywką, czy tak było w przeszłości, a handlowano też narkotykami, tym się zajmowały te grupy. Dlatego też tworzono takie tak zwane zgody, które miały sprawić, że będzie zapewniony pewien teren, chronienie pewnego terenu. Często odbywało się to według klucza, w którym jeden klub był z południa Polski, jeden z centrum Polski, jeden z nadmorza, co też miało ułatwiać pewien przepływ i kontrolowanie terenu. Są to hermetyczne grupy, zhierarchizowane, które nie współpracują z policją. I pod płaszczykiem patriotyzmu dla danego klubu prowadzone są działania też przestępcze. Grupy te zajmują się narkotykami, rozbojami nieraz, jak również innymi przestępstwami. La policía polaca ha creado grupos especiales para la vigilancia exclusiva de estos colectivos, una estrategia que está dando sus frutos, aunque con dificultades. Recientemente, una investigación interna desveló que algunos miembros de la brigada filtraban información a los grupos ultras. Aún así, la principal consecuencia del trabajo de las autoridades es evidente. En los últimos años, la violencia ha abandonado los estadios. El control sobre los grupos ha desplazado los enfrentamientos a otros escenarios alejados de la vigilancia policial. Natomiast nie jest tak, że przemoc odbywa się na stadionach. Przemoc zeszła do podziemia, dzieje się gdzieś na osiedlach, gdzieś w lasach, na przedmieściach miast, natomiast nie dzieje się na stadionach. Pod tym względem jest na pewno zdecydowanie lepiej. El control de las autoridades ha trasladado la violencia de los grupos ultras de los estadios a lugares como este. En zonas apartadas, en bosques, tienen lugar las llamadas ustawkas, enfrentamientos entre grupos radicales que generalmente se coordinan a través de las redes sociales y que resultan del todo incontrolables para la policía. Polega to na tym, że kibole drużyn przeciwnych nieraz umawiają się, że spotkają się, mają przygotowaną bądź broń w postaci nawet maczet, aczkolwiek były takie przeszukania pojazdów i tam były ujawnione na przykład rękawice bokserskie, ochraniacze na szczęki. Stąd wygląda to na taką sportową walkę, niemniej jednak brutalną. Spotykaliśmy się z tym, że kibole drużyn ubierali koszulki klubowe po to, by podczas zdarzenia rozróżnić, kto jest z jakiej drużyny, kto z jakiego klubu. Także ubierali koszulki w barwy klubowe. No i właśnie mieli rękawice bokserskie. Niemniej jednak często dochodzi do walki na pięści, ale były też takie ustawki, którym zapobiegliśmy na szczęście, gdzie znajdowaliśmy w bagażnikach noże i maczety. Estas batallas entre grupos ultras también tienen sus propios códigos, como por ejemplo los establecidos en el llamado Pacto de Poznań. A través de ese acuerdo, los grupos ultras de la mayoría del país convinieron no utilizar armas en sus enfrentamientos, pero hubo dos colectivos que no suscribieron ese pacto. Hablamos de los grupos ultras de los dos equipos de Cracovia.
La proximidad entre estos grupos y la administración de los clubes se dibuja en trazos difusos. La fuerza de los colectivos ultras en Polonia es más que palpable. Incluso personas que ostentan cargos directivos en algunos clubes tienen vínculos con ellos, pero se hace complicado encontrar evidencias. La historia reciente del fútbol polaco contiene algunas demostraciones de poder por parte de los ultras que ilustran la influencia que estos grupos pueden llegar a tener en el día a día de los clubes. Problem polega na tym, że w Polsce ciężko jest prowadzić duży klub właścicieli, ciężko jest prowadzić klub z dużymi tradycjami jak Legia, jak Lech, jak Wisła, nie utrzymując przy tym dobrych relacji z kibicami, bo po prostu może dojść do konfliktu, może dojść do załamania tych relacji, do pustek na trybunach, czasami wręcz do takich sytuacji, kiedy kibicom zależy, żeby te trybuny były puste. Taka sytuacja miała miejsce w Bydgoszczy, w klubie Zawisza, który w dużej mierze po tych relacjach z kibicami spadł do bardzo niskiej ligi w Polsce, no i w tym momencie nie istnieje w profesjonalnym futbolu. El punto álgido del enfrentamiento entre los seguidores y el propietario del Zawisza fue este. Los hinchas accedieron al estadio de madrugada para colocar féretros en el césped con los nombres de los jugadores y el presidente. La propiedad del club se enfrentó con los aficionados y estos respondieron con un boicot. Dejaron de asistir a los partidos, incluso a una histórica final de Copa. El propietario, el agente de jugadores Radoslav Osuk, acabó dejando el club, que se tuvo que refundar en divisiones inferiores. Osuk acordó en un principio explicarnos su experiencia, pero se echó atrás unos días antes de la entrevista. Prefería evitar problemas. Lo mismo ocurrió con las directivas actuales del Wisła, el Cracovia o el Legia, incluso con antiguos presidentes que llevan años alejados del fútbol. Tras muchas llamadas y citas anuladas en el último momento, confirmamos que el asunto no resulta agradable ni fácil de explicar para casi nadie. Algunos episodios recientes trascendieron más allá de Polonia, como el encuentro entre los futbolistas del Legia y un grupo de aficionados tras una serie de malos resultados. Los hooligans amenazaron a la plantilla y agredieron a un miembro del cuerpo técnico. En ese equipo jugó el catalán Tito Ortiz hace casi una década. El peso de los ultras en los equipos polacos es muy fuerte. Tienen mucha influencia en la directiva del club y en la toma de decisiones. Si tanta gente se pone de espaldas a lo que luego la directiva o el equipo propone, pues puede tener repercusiones. Los grupos tienen una presencia muy importante en el club, en el día a día, tienen una relación más o menos directa con los dirigentes o con los trabajadores de la entidad. Y en este sentido, yo establezco un paralelismo con Argentina, ¿no? La influencia de las barras bravas es similar a la que producen los hooligans polacos en sus clubes. Chavales entre 20 y 30 años, fuertes, fornidos, con la cabeza rapada y bueno, la verdad es que sí que imponían y generaban mucho respeto, incluso yo estaba allí con mi mujer y bueno, teníamos dudas a veces si nos íbamos a cruzar, si podía pasar algo. Si el equipo va bien, pues todos son flores, si el equipo va mal, aquí en España te pueden chillar, te pueden llamar a insultar, pero no, normalmente no llega a más, allí puede llegar a más. Dla mnie bycie ultrasem to przede wszystkim wspieranie mojego klubu i robię to już od 10 lat, także... Aktywnie jestem w grupie od 5 lat. Son integrantes de Ultras Silesia, los seguidores más radicales del Śląsk de Wrocław, el equipo representativo de la cuarta ciudad con más habitantes del país. Acceden a ser entrevistados ocultando su rostro y sin responder a todas las preguntas. Quieren dejar claro que en las gradas polacas conviven diferentes grupos y ellos son ultras, no hooligans.
Zrodziło się to według mnie na przełomie XX-XXI wieku, kiedy po prostu pewna grupa ludzi zaczęła traktować chuligankę nie tylko jako pewien sposób takiego stylu bycia na zasadzie, że mecz i awantura, tylko stało się to jakby po prostu sposobem ich życia. Po prostu tak żyją. Trenowanie, salka, siłownia i tak dalej. No i to de facto cechuje chuligana, natomiast ten podział... W Polsce pojęcie ultras ma się do osoby, która czynnie bierze udział w dopingu, tworzy oprawy, bierze udział w oprawach, możliwe też, że odpala pirotechnikę. Przede wszystkim dla nas jest najważniejszy nasz naród, nasza ojczyzna, a nie polityczne spory na lewo czy na prawo. Jeżeli chodzi o nasze zgody, to mamy kilka zgód polskich i mamy również jedną zagraniczną zgodę oraz myślę, że sporo kontaktów zagranicznych, ale kontakty zagraniczne już myślę, że powinny być prywatnie tam. No resulta sencillo hablar con ellos. Otros grupos, como los de los equipos de Cracovia, rechazaron encontrarse con nosotros. Ocurrió lo mismo en Łódź, en el centro del país. Los dos equipos de la ciudad cuentan con una importante masa social a pesar de no estar en primera división. El líder de los ultras de ŁKS Łódź decidió en el último momento no concedernos la entrevista que habíamos pactado, pero sí nos permitió asomarnos a uno de los gimnasios en los que entrenan los miembros de su grupo. El mismo capo nos llama por teléfono poco después. En otro gimnasio de la ciudad está entrenando Marcin Bandel, uno de los orgullos de la hinchada de ŁKS Łódź. Bandel ha pasado de pegarse con las aficiones rivales a competir profesionalmente en circuitos de artes marciales mixtas como la UFC. My history with the fight began actually in the stadium with the fans from ŁKS Łódź. They bring me to box, and actually that was my beginning. The older guys take me there, drive me. They told me it's nice to fight, you know. Opponent team come to our city. You can see they fight with your friend. They make a lot of bad things. So they know me, they take me. For me, it was more like sport, you know. It was like more extreme fight in the cage. It was similar, you know. When I was small, that was for me like, I look at this guy like for the guru, like for somebody, you know, great. I like I told you, I like all the guys like cult of the power, something like this. And I feel, you know, how it is. You are nobody, and then in the group, you start to feel you are better. They bring you up. They help you with everything. So I think this is the beginning of this journey. Maybe not like technique, something like that. Of course, it's a big difference between fight on the street and fight in the cage. But I think like mentality, like you never give up, like you are not afraid of something. It's something what I bring from the streets. El grupo al que pertenecía Marcin Bandel fue el autor de este tifo xenófobo. No lo desplegaron en ningún campo de fútbol, ni siquiera con motivo de un partido. Lo prepararon especialmente para su participación en la Marcha Nacional del 11 de noviembre, el Día de la Independencia Polaca. La concentración, que colapsa cada año las calles de Varsovia, es un punto de reunión de casi todos los grupos radicales del país, incluso aquellos que tienen enemistades declaradas. Sí, la Marcha del Día de la Independencia, que se celebra en Polonia el 11 de noviembre en Varsovia, normalmente, es un fenómeno que ha ido al alza, de congregar a miles de personas, 2, 3, 5.000. El año pasado congregaba 70.000 personas, ¿no? Y aquí se han sumado desde familias con niños
hasta grupos de hooligans de todo el país. Por tanto, vemos un poco es esto, ¿no? Se visibiliza esta tolerancia, esta incorporación o asunción como algo natural que los ultras estén manifestándose en público con sus proclamas de Polonia blanca, sangre pura, queremos a Jesucristo, etcétera, etcétera, junto a familias con niños. Este es el monasterio de Jasna Góra, al que muchos polacos consideran como la capital espiritual del país. A este lugar de peregrinación en el que se encuentra la imagen más venerada de toda Polonia, que por cierto es una Virgen Negra, acuden en masa la mayoría de grupos ultras del país cada mes de enero. Son las llamadas peregrinaciones patrióticas, en las que los ultras asisten a misas multitudinarias oficiadas por religiosos que alaban abiertamente su defensa de los valores nacionales. Es otro de los espacios en los que las rivalidades entre estos colectivos se aparcan momentáneamente. Cada año miles de ultras viajan hasta el monasterio. La última peregrinación fue el pasado mes de enero. En el impulso y promoción de ambos eventos coincide la presencia de la asociación de ultraderecha ONR. Intenta recuperar el legado de una organización homónima que se crea en los años 30, una organización neofascista en su momento, y por tanto recupera este legado. Es una organización anticomunista, ultrapatriota, nacionalista, extrema derecha, que es un poco la que está aglutinando hasta esta juventud, que mucha de la cual asiste al estadio, y por tanto esta juventud internacionalista que alentada, además, por el gobierno actual del Partido de Justicia, que un poco tolera y alenta este aumento del nacionalismo en el país. Incluso el gobierno ha llegado a sacar el logotipo de la organización de la lista de símbolos de crímenes del odio. Por tanto, vemos un poco esta convivencia. Tras intentarlo durante semanas, ningún miembro de ONR accedió a hablar con nosotros, a pesar de que sus portavoces tienen una presencia relativamente frecuente en algunos medios polacos. Algunos de ellos incluso han ofrecido charlas y conferencias en nuestro país de la mano de organizaciones ideológicamente cercanas. Imágenes como las del derbi de Cracovia son impensables en otros países, en los que la legislación deportiva ha conseguido frenar este tipo de comportamientos. Fuera de los estadios, es la policía quien intenta controlar a estos grupos, pero ¿quién vela por lo que sucede en los campos de fútbol? La Federación Polaca rehusó conversar con Offside tras conocer el contenido de la entrevista, asegurando que lo que ocurre en los estadios del país es responsabilidad de Ekstraklasa, la Liga Profesional de Polonia. En la sede de Ekstraklasa nos recibe el director de la comisión de la Liga, que reconoce las dificultades que encuentran para aplicar sus normativas. La seguridad en los estadios, según la legislación deportiva polaca, corre a cargo del organizador. Los clubes disponen seguridad privada y la policía solo interviene si ésta lo solicita de manera explícita. Wydaje nam się, że większość klubów rozumie kwestię bezpieczeństwa i zachowują się należycie w stosunku do swoich fanów swojej drużyny. Czasami mamy do czynienia z takimi sytuacjami, jak właśnie ostatnio w Krakowie, gdzie wydaje się, że to przygotowanie, jakby reakcja klubu, przygotowanie się na mecz potencjalnie ryzykowny, bo derbowy, było niedostateczne. Jednak jest swego rodzaju przyzwolenie na pewne elementy. To, że te flary, że rozkładane są te transparenty z napisami, a też jest zabronione wnoszenie takich wielkich transparentów, to jednak wydaje mi się, że jakoś kluby jednak na to w pewien sposób przyzwalają. Ochroniarze, którzy pracują przy tych meczach, nie radzą sobie z tym. Nie wiem, czy część z tych osób po prostu zna się z kibicami, czy na czym polegają te relacje, natomiast na pewno nie może dochodzić do takich sytuacji,
że normalni kibice, co jest oczywiste, są przeszukiwani po prostu przy wchodzeniu na stadion, natomiast kiedy wchodzi większa grupa, nagle są w stanie wnieść jakieś wyrzutnie racji. Wydaje mi się, że PZPN wspólnie z Ekstraklasą powinny znaleźć wreszcie jakieś rozwiązanie, bo te kary, jakie spadają na polskie kluby z komisji ligi, która dotyka tylko polskiego futbolu, nie mówię o karach z UEFA, one są po prostu śmieszne, bo jeżeli... We were given access to 3 games, but not to the Krakow derby. To me, that almost suggests that you're trying to hide something from us, that we didn't want to see this problem done. Nie wiem, ja osobiście nie uczestniczyłem w ustalaniu zasad współpracy i co panowie widzieliście czy nie. Wydaje mi się, że nie mamy niczego do ukrycia, tak? Tanto la Extraclasa como la Federación participan de programas educativos para erradicar este tipo de comportamientos y lo hacen en colaboración con Never Again, una asociación antirracista desde la cual denuncian el clima de connivencia ideológica que permite el crecimiento de los grupos ultras. Myślę, że to nie jest nawet tyle, co wybuch skrajnej prawicy i jakichś tam skrajności z tym związanych, a po prostu ujawnienie się ich, tak? Gdzie rząd ma jakąś tam tolerancję zwiększoną w stosunku do tych zachowań. Skrajne grupy czują, że mają przyzwolenie i nie są po prostu hamowane. Nie wynika z tego, że one się nagle urodziły albo powstało ich więcej. Po prostu mają więcej do powiedzenia, nikt ich nie hamuje. I myślę, że to z tego wynika. To nie jest tak, że oni nie respektują naszej historii, nie interesują się tym. Wręcz przeciwnie, są przekonani, że są patriotami, że znają ją na wylot, tylko że nie do końca, faktycznie nie do końca ją znają, tylko po łebkach, próbując poznać niektóre fakty, dopowiadają sobie resztę i słowa takie jak rasizm czy patriotyzm definiują na swój sposób. Potem w wyniku tego mamy właśnie konflikty tego typu. Más allá de motivaciones y contextos políticos, hay quien ha identificado en la escena ultra una oportunidad de negocio. Nos acercamos a la sede de Ultrashop, en la ciudad de Łódź. A primera vista, una pequeña tienda especializada como se puede encontrar en tantas otras ciudades. Wszystko zaczęło się ponad 10 lat temu. Jesteśmy kibicami, jesteśmy fanami futbolu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego, że możemy wspierać kibiców w całej Europie. Uważamy, że pirotechnika to nieodłączna część futbolu. Jesteśmy zadowoleni, że tworzymy wraz z innymi kibicami tak wspaniałe spektakle na trybunach w całej Europie. Habla de Europa porque Internet ha dado alas a su negocio, hasta el punto de crear su propia marca de elementos pirotécnicos. Hinchas de diferentes países preparan sus tifos con un par de clics de ratón a través de su página web. Desde una zona industrial del centro de Polonia, proveen a aficionados de todo el continente. Mamy punkty dystrybucji w całej Europie. Naszymi klientami są kibice właściwie z najdalszych zakątków Europy. Niemcy, Szwecja, Holandia, Hiszpania, Francja. Wszędzie tam można znaleźć produkty z logo Ultrashop. Walcząc w równych liczbach, no każdy chce być jak najlepszy, każdy chce się zbroić. No i z drugiej strony popatrzmy na to też z tej strony, że no sportowy tryb życia, no to chyba dobrze, prawda? Lepiej jak małolaci będą trenować na salkach, tak, spędzać czas w klatkach czy ringach, aniżeli stać na klatkach czy pod sklepami i pić jakieś tam tanie piwa, tak? Es su visión después de 15 años de actividad en la escena ultra. Es aficionado de un equipo pequeño al que acompaña a todas partes, pero que ni siquiera está en una categoría profesional. Para él, los grandes partidos son estos, los de la selección. El equipo nacional polaco disputará el próximo Mundial de Rusia, una cita marcada, obviando lo deportivo, por las preocupaciones en torno a la seguridad.
Los ultras rusos, ejerciendo como anfitriones, han retado públicamente a todos los radicales que piensen desplazarse siguiendo a sus selecciones. Advierten de su intención de celebrar textualmente una fiesta de la violencia. Paralelamente, el gobierno ruso ha endurecido su legislación para prevenir incidentes, contemplando el arresto y la deportación inmediata de aquellos aficionados implicados en altercados. Como trasfondo, las peleas y actos de juliganismo en la Eurocopa de Francia en 2016, donde algunos grupos rusos y polacos fueron tristes protagonistas. En la última Eurocopa se registraron peleas entre los propios aficionados polacos, concretamente entre ultras del Wisła y del Cracovia. Un elemento más para preguntarse qué puede ocurrir este próximo verano en Rusia. Moja historia na trybunach i doświadczenie nauczyło mnie, że generalnie z dużej chmury często jest mały deszcz i to, że ludzie się nakręcają na coś, często potem są zawiedzeni i wcale to, czego my się spodziewaliśmy, się nie stanie. La clave de todo es si Putin decide evitar cualquier tipo de problema en el Mundial que organiza Rusia. Si esto se consigue mediante una tregua, mediante medidas policiales, seguramente no habrá problemas. Si los grupos hooligans actúan en paralelo, cosa que creo discutible, porque creo que el ascendente del poder de Putin en todo el país es muy importante, veremos qué puede suceder. Odnoszę też takie wrażenie, że władzom rosyjskim nie zależy na tym, żeby stało się tam po prostu coś złego i że ci kibice zdają sobie sprawę, że jeżeli coś takiego się wydarzy, to będą surowo ukarani. Mamy prywatne kontakty, jako ja, czy jacyś moi znajomi z chłopakami z Rosji, z różnych ekip. I wszyscy z tych ekip mówili nam, żeby nie jechać i odradzali przyjazd do Rosji, ponieważ już widzą teraz, że represje władzy się nasiliły. I nie wykluczam, że pewnie dojdzie do jakichś przepychanych pomiędzy Polakami, ale znów to nie będzie dotyczyło nikogo postronnego, o ile w ogóle tak się stanie, bo... To nie będzie jakiś miesięczna awantura bez przerwy, raczej to będą jakieś tam małe incydenty, a nie jakieś grube awantury, chociaż chciałbym się chyba mylić. El fútbol polaco de clubes sigue buscando la manera de progresar, de proyectarse al mundo. Mientras otros campeonatos muestran un crecimiento constante, la Liga Polaca solo ha estado representada en la fase de grupos de la Liga de Campeones una vez en los últimos 20 años. Lo consiguió el Legia de Varsovia, que incluso logró empatar con el Real Madrid. Aquel partido, sin embargo, no se recuerda tanto por el mérito del resultado como por el hecho de que se disputase a puerta cerrada, sin aficionados, por los incidentes en el duelo inaugural ante el Borussia Dortmund. La incógnita sobre el desarrollo del fútbol polaco en los próximos años no solo apunta al césped, los banquillos o los palcos, también apunta a las gradas. Przyszłość ruchu ultras w Polsce zależy od tych osób, które dopiero do niego wchodzą i tak naprawdę wydaje mi się, że ciężko w tej chwili wyrokować w jakikolwiek sposób, ponieważ są osoby, które wchodzą z przekonaniem, że powinno być tak, jak było w latach 2010-2015, a są osoby przekonane tak, że powinniśmy wszyscy być jak w Krakowie albo jeszcze bardziej ostrzy. Sin más, hoy no vemos ningún indicio que nos dé que remita el fenómeno, al contrario. Parece que puede ir a más y vaya en expansión cada vez si no se ponen las medidas para erradicar ciertos comportamientos y ciertas actitudes. Myślę, że taki w dużej mierze fanatyzm kibicowski jest troszkę wpisany w DNA, w temperament, w mentalność po prostu polskich kibiców, co przechodzi z dziadka na ojca, później na syna i tak dalej. Dlatego będzie ciekawie, na pewno będą oprawy, będzie głośno na tych stadionach, to będą jedne z najgłośniejszych stadionów w Europie, ale mam nadzieję i sądzę, że będą bezpieczniejsze na pewno niż teraz, bo teraz są bezpieczniejsze niż przed laty. Al offside de hoy le añadimos 2 minutos de tiempo extra. En el primero os mostramos cómo el derbi de Cracovia se disputa también con un aerosol, pues las fachadas de los distintos barrios están inundadas con pintadas que muestran su apoyo o rechazo a ambos equipos.
Pero también está brotando un movimiento de arte urbano más vistoso que coloca a la ciudad polaca a la vanguardia de esta práctica. Zaczęły one powstawać we wczesnych latach 2000, kiedy właśnie lokalni artyści postanowili zacząć ozdabiać miasto. I tak naprawdę to już nawet i prezydent miasta Krakowa czy Rada Miejska Krakowa zaczęły popierać takie ruchy w momencie, kiedy zaczął się tutaj dziać w Krakowie Art Boom Festival i lokalni artyści zaczęli się w to angażować, a potem już artyści z zagranicy zaczęli tutaj do Krakowa przyjeżdżać. Nació como una manera de expresarse libremente tras décadas de un duro régimen comunista y ahora es un gran reclamo turístico. Existen varias visitas gratuitas que recorren de manera exhaustiva todas las obras de la ciudad. El segundo minuto de nuestra prolongación nos lo acerca Aitor Lagunas, en forma de recomendación cultural. Polonia es un país con una riqueza cultural tremenda y dentro de esa riqueza cultural hay que hablar forzosamente del cine, con Paweł Pawlikowski, un joven realizador que ganó el premio Oscar en 2015 a la película extranjera con Ida. Es una cinta que nos habla de una chica que en los años 60 descubre que sus padres de orígenes judíos han muerto durante el Holocausto, pero no a manos de los invasores nazis, sino de los colaboracionistas polacos. Y por eso despertó no poca controversia en el país, porque pues, las corrientes más ultras, más nacionalistas, la consideraron antipolaca. Creo que es un buen reflejo, es un buen espejo de lo que ahora mismo está sucediendo en el país y que no solamente se ve en el mundo del cine, sino que también se ve en los estadios de la Liga Polaca. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, A matar. kiedyś mi przejdzie, tak niebezpiecznie dziś. Bueno, desde aquí empezamos. Iremos caminando en línea recta. Si vemos que se va a matar Cristian, le avisamos. Niepotrzebnie teraz tylko tracę. No vas a volver, ¿eh? Ya sé usar la cámara. Está bien iluminado, ¿eh? La policía y se va a liar, Imposible pensar con el frío. Pasy, pasy, pasy! Cracovia! Todo el que hace frío aquí es mentira.